Bien, vamos a abrir nuestras Biblias por un momento, hermanos. Vamos a hablar acerca del perdón. Vamos a hablar acerca del perdón. Y qué interesante este tema, hermanos. Es un tema muy interesante, el perdón. Yo quisiera de verdad decir, tienes que perdonar a alguien, o alguien te tiene que perdonar a ti. Ir personalmente con cada uno de ustedes, tienes que perdonar a alguien o alguien te tiene que perdonar a ti. Seguramente va a haber algo, saldría algo, ¿no es cierto, hermanos? A menos que no tengas, que seas alguien especial, no tienes conflictos con nada, con nadie, pero seguramente hay cosas que aún en el pasado no han dejado de trabajar en tu mente, aún en el pasado, aunque hoy no lo estuvieras sufriendo, pudiera haber, y qué bueno que no lo hubiera, y si no lo tienes, qué bueno, gracias damos a Dios por eso, pero aún en el pasado pudiera haber cosas que no has logrado sacar, eliminar, y te provocan únicamente ese tipo de situaciones, amargura en tu corazón, porque cuando llegan los recuerdos, entonces es cuando no quieres otorgar el absoluto perdón a las demás personas. El perdonar, hermanos, es una práctica que deberíamos tener todos nosotros en nuestra vida cotidiana. Seguramente ofendemos y nos ofenden en muchas maneras, algunas graves, algunas más ligeras, pero es algo que deberíamos estar practicando, y para esto nos dejó ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Diríamos que el Señor es quien nos ha enseñado el mejor sentido del perdón. En esa cruz donde Él dio su vida por nosotros, este es el significado, diría yo, del perdón, hermanos. Cuando Cristo es levantado en el espacio, su cuerpo colgado en el madero, en ese momento, hermanos, se está otorgando, bajo el plan de Dios, otorgando el perdón que Dios quiere dar a cada uno de los que reconoce a Cristo en su vida, a cada uno de los que ha recibido. El perdón es sumamente importante, hermanos. Una característica de la iglesia debería de ser hombres y mujeres misericordiosos, hombres y mujeres que soporten a los demás, que amen a los demás y que sepan perdonar a los demás. Esto hace, hermanos, por supuesto, una iglesia mucho más disciplinada en santidad. Esto hace una iglesia que va a saber soportar, aun cuando la ofensa haya sido tan grande, va a saber soportarlo, perdonarlo y seguir adelante. Sabes que hay muchas personas que bajo un perdón pierden la bendición del Señor, bajo no otorgarlo o no pedirlo, o más que pedirlo, no otorgarlo o no decirlo. Estas personas pierden la bendición, hermanos, en el Señor, porque no están llevando a la práctica lo que el mismo Señor nos ha enseñado, que nos perdonemos unos a otros. El Señor Jesucristo decía a la gente, a sus discípulos, decía: si ustedes quieren ser perdonados, también deben perdonar a otros. Mi Padre va a perdonarlos a ustedes cuando ustedes perdonen a otros. Y obviamente, hermanos, el significado es, aunque sabemos que el perdón está otorgado, Dios ya nos ha dado un perdón a cada uno de nosotros en Cristo. No porque yo siga perdonando a alguien más voy a ser más justo o voy a adquirir mucho más perdón del Señor. No, el Señor ya nos perdonó, y cada pecado que tú cometas será perdonado de aquí en adelante. Pero está diciendo, tu comportamiento y tu conducta debe de ser de perdón hacia los demás, tal como nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, de ahí la situación de ir hacia el perdón en nuestras vidas. Vamos a ver unos versículos, vamos a estarlos repasando juntos. Vamos a ver unos versículos aquí y vamos a hablar acerca del perdón, hermanos. Vamos primeramente nada más quisiera saber, ¿es importante para ti perdonar? ¿Hay cosas que debes perdonar hoy? Importante, hermanos. Yo diría, quítate esa viga que ya está tremendamente en tus hombros, quítate ese peso tan fuerte que no te deja ser tú, que te trae amargura, y otorga o da el perdón a otros. ¿De acuerdo? Esto te va a liberar, y tu vida va a ser de mucho más gozo cuando hagas esto.
Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Esta tarde otra vez puse todos los textos ahí. Ustedes los van a poder ver. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Alguien que lea este texto. Vamos a tratar de hacerlo un poquito dinámico. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Alguien que lea este texto. Vamos a hacer algunas preguntas al texto. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo nosotros. Ok, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? A ver, primeramente, ¿esto sucede entre nosotros, hermanos? Aún en nuestro propio matrimonio. Es muy bonito, hermanos, cuando tú puedes decir, quiero decirte algo, porque quieres arreglar ese asunto, ¿no es cierto? ¿Cuántas semanas o meses o años has pasado con esto en tu corazón? Probablemente mucho. Y esto no hace fácil tu comunicación, esto no hace fácil que tú estés viviendo en armonía. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Según Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Debemos qué? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Hay algo más que nos diga el texto aquí? De hecho, yo veo que hay una conjunción aquí, que hila con ¿cuál, hermanos? Con soportándoos. Nunca el perdón, hermanos, va a ir solo. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos. ¿Qué tenemos que hacer? El mandato es que tú y yo nos soportemos, y no es, ya hemos hablado de esto, hermanos, no es, no te aguanto, pero nada más quédate ahí en esa esquina y suficiente. No, hermanos, es soportándonos en el amor de Cristo, ayudándonos, edificándonos. Aun cuando la ofensa haya sido muy grave, es soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, porque dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacerlo. Entonces, perdonar va ligado ¿con qué? Con soportar. Muy importante, no puedes perdonar así nada más, va ligado con estar soportándonos unos a otros. Y para saber cómo perdonar debemos ver qué, hermanos, qué nos dice el texto. Hay algo que nos indica aquí el texto, de la manera. Esto, en otras palabras, ¿qué sería? ¿No? De la manera que, entonces, ¿qué significa esto? Tal como tenemos el ejemplo de ¿quién? Según el texto, de Cristo. Así debemos. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo, hermanos? ¿Has leído los evangelios? ¿Has visto con qué poder el Señor Jesucristo y con qué misericordia y con qué compasión veía a las personas y hicieran lo que hicieran? ¿Qué hacía el Señor, hermanos? De hecho, hermanos, nadie quedaba desligado a ese perdón cuando Él fue crucificado. Porque el Señor dijo, Padre, ¿qué? Perdónalos. En plural, ¿a quiénes? A todos los que estaban presentes ahí. Y seguramente tampoco nosotros sabemos lo que hacemos. Ese perdón se otorga hasta la actualidad, hermanos. A cada uno de nosotros, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que es perdonar como tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él nos perdonó, así también, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hacerlo. Ustedes tienen que hacerlo igual. Bueno, me encanta cuando un texto nos lleva a un pensamiento, a una conclusión, y a veces quisiera ya no salir del texto y podríamos quedarnos aquí, definiendo todas sus palabras en su sentido y hacer más profunda la aplicación con este solo texto. Pero es tan impresionante, hermanos. Hacerlo vosotros. Háganlo ustedes. Si asistimos a la iglesia, si leemos la Escritura, si tenemos tanta información aquí, ¿cuál parte de hacerlo no podemos comprender ahora? ¿Cuál parte de decir que Cristo es el ejemplo para hacerlo no podemos comprender? Si hay algo, hermanos, que tengas, o a alguien con quien tengas que arreglar cuentas, tienes que hacerlo. Nada menos, hoy mismo podemos experimentar, y hoy lo experimenté, hermanos, la gracia, la misericordia y el perdón de Dios en la vida de los hermanos. Esto es impresionante, hermanos. Y ese perdón, cuando viene el perdón,
insisto, va a traer mucho gozo a tu vida, va a traer mucho gozo a tu corazón. Entonces, debemos perdonarnos, soportarnos y perdonarnos unos a otros, como nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo. Ahora bien, vayan a Proverbios 17, 19, y si no lo tienes, yo lo tengo aquí porque vamos más rápido y lo estamos buscando. Si alguien lo quiere leer, ya lo ve ahí, lo puede leer. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Ok, habla de amigo y habla de amistad. La pregunta sería, ¿cuál es la característica de un amigo verdadero, hermanos? ¿Alguna vez has tenido un amigo que le has confiado algo y de repente se sale y lo esparce a todo el mundo? ¿No es cierto? Aquí dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Cuál es la característica de un amigo, hermanos? Cubre la falta. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es esto de cubrir la falta? ¿Qué significaría? La Reina Valera nos dice cubre la falta, y yo te diría, hay otras versiones que podrían decirnos o significa perdonar. El verdadero amigo, el que busca una amistad, ¿qué hace, hermanos? La cubre, esto es, perdona lo que haya hecho, ¿qué te hicieron? ¿Cuál fue la ofensa? Cubre lo que haya sucedido, hermanos. Y como vamos a ver más tarde, pueden haber ofensas muy, muy crueles. Pueden haber ofensas muy tremendas, denigrantes. Pueden haber ofensas que realmente te hacen sentir mal y que las vas a recordar durante toda tu vida y que no las puedes sacar, y tú vas a llegar al grado de decir, no puedo perdonar. Pero un verdadero amigo, hermanos, ¿qué dice? Lo voy a cubrir. Cristo, como nuestro amigo, hermanos, cubrió verdaderamente nuestras faltas. No sé si te das cuenta de esto. Tu falta, que por cierto no es una falta sencilla, no es algo que haya sido superficial para el Señor. Tu falta realmente es grave, al grado que lo llevó a la cruz junto con mis faltas. ¿Te das cuenta? El asunto, hermanos, es el verdadero amigo cubre la falta de los demás. Cubre la falta, esto es perdonar a los demás. Pero ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace el otro amigo? ¿Qué hace el que no es el amigo verdadero? ¿No es cierto? ¿Qué hace Satanás, hermanos? Es un chismoso. El que acusa es un chismoso. ¿Y qué hace, hermanos? ¿Qué significa esto? Divulga, ¿no es cierto? Va y le dice, Señor, estos hombres en este lugar, esta familia, estos hijos, estas personas, Dios, están haciendo esto. ¿No es cierto? Por eso Satanás no es mi amigo, hermanos. Y espero que no sea el tuyo tampoco. Alguien que no es tu amigo, lo que va a hacer todo lo contrario. Va a buscar apartar, ¿no es cierto? Una verdadera relación, y podemos terminar, hermanos, de verdad, podemos terminar con muchas cosas en casa, con muchas cosas en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Si no vas a ir y vas a confrontar, según Mateo, si no vas a ir a confrontar el pecado, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a perdonar. Pero no vas a salir a decirle a esta familia, a tus hermanos, a tu papá, a tu tío, no vas a salir a decirle, ¿qué crees que pasó? Porque la Biblia dice, esos no son los verdaderos, ¿qué? Amigos. ¿Te das cuenta? Entonces, es el asunto de otorgar el perdón, o bien ir y trabajar con la persona y decirle las cosas que ha estado mal. Pero no puedes irte a la segunda parte de este texto. ¿Estás de acuerdo? Ahora, hay un pasaje muy interesante, no lo puse aquí, hermanos. Vayan a Juan capítulo 8. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, este pasaje? La mujer que el Señor Jesucristo perdona, porque seguramente en tu corazón, ¿quién de ustedes ha dicho en su corazón, es que no puedo hacer, no puedo perdonar? En la mañana lo vimos con esta señora, ¿no es cierto? Esta judía. ¿Quién ha dicho no puedo perdonar? Me cuesta trabajo perdonar, no lo puedo hacer. Y la ofensa, hermano, puede haber sido muy grave. Y dices, no puedo perdonarlo. Observa lo que pasa aquí. Y tenemos que tener el sentido del perdón. ¿Qué es el perdón realmente? ¿Cómo es que se otorga y hasta dónde me dirige? Vayan a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8.
aquí con la mujer que llevan acusada a estos fariseos. Juan capítulo 8, versículo 3. Alguien que lea, por favor, Juan 8, 3. Que lea todo el pasaje, 8, 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer suspendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo... ¿Cuántos hay con pecado, hermanos? Todos. ¿A cuántos se nos podría acusar? Ve pensando desde aquí, porque vamos a llegar a lo que es juzgar. Ve pensando desde aquí. ¿No te parece ridículo que esto? Obviamente el contexto de aquí es otro, hermanos. Estoy sacando una aplicación simplemente. Aquí querían tenderle una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Querían hacerle ver mal con sus preguntas, durante muchas preguntas que le estuvieron haciendo. Pero el punto aquí es, ¿te das cuenta que somos todos pecadores y que todos podríamos no, de verdad, mejor quedar callados? Bueno, ¿qué sigue, hermana? Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Ahí está. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie. Qué figura tan preciosa, ¿no es cierto, hermanos? Piensen en esto, ¿cuántos estaban ya con él? Nadie, nada más estaba él y ella. Solamente, y iba a venir una charla muy íntima. ¿Con quién? Con una persona que era ¿qué? Porque no digas que no, o no digamos que no era pecadora. Había cometido un delito, ¿no es cierto? Sí estaba juzgado bajo la ley. ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué dice? No viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué podemos aprender, hermanos? No vamos a sacar el texto ahora, pero ¿qué podemos aprender? Básicamente, hablando del perdón, ¿qué podemos aprender aquí? Perdonar es nada más así, ya se va la persona y ya, listo. Porque es cuando tú dices, lo voy a perdonar y ya todo quedó listo, ya todo está saldado, nada, ya no va a pasar nada, no va a haber un castigo para él o para ella. Así pensamos, ¿no es cierto? ¿Quién estaba frente a esta mujer? El juez. El juez. Él tenía que decirle, estás equivocada. Primeramente, ¿qué vemos aquí en el Señor Jesucristo? Misericordia, hermanos. En una mujer que había demostrado que tenía faltas. Cuando tú piensas que otorgas el perdón a alguien, no pienses nada más que cuando lo otorgas, ya lo aprendemos a perdonar, pero no quiere decir que lo vas a tolerar, que estamos alcahueteando, como se dice por ahí, el pecado. No es, porque así es como mucha gente no entiende que debe perdonar, porque lo está tolerando el pecado, lo está consintiendo, por eso quiere que perdone y no lo voy a hacer. Pero ¿cuál es la respuesta aquí, hermanos? ¿Cómo encontramos que sí podemos otorgar el perdón? Observa el versículo 11. ¿Qué dice? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Y aquí la clave, hermanos. Vete y no pasó nada. Vete y haz lo que quieras. Sigue pecando. No. ¿Qué es lo que le dice claramente, hermanos? Vete y no peques más. Qué interesante, ¿no? El Señor Jesucristo perdona a esta persona, otorga su perdón, pero le dice, hermanos, vete y no peques más. Después de perdonar a la mujer, esto es lo que el Señor le está diciendo. ¿Podemos hacerlo nosotros? Por supuesto que sí. Podemos hacerlo también, hermanos. Ahora vayan a Efesios 4:31. Efesios 4:31. Esta sí está aquí. Alguien que me ayude a leerlo.
Ok, ahí está. A ver, ¿qué es lo que vemos opuesto al perdón que menciona este versículo? ¿Qué es lo opuesto al perdón? Amargura, ¿qué más? Enojo, ira, gritería, maledicencias y toda clase de malicia, ¿no es cierto? Esto es, hermanos y amigos, esto es todo lo opuesto al perdón que se menciona aquí. Cuando tú no perdonas, ¿qué hay en ti? Si no perdonas, aparte de amargura, ¿qué hay? Y después del enojo, ira, ¿no es cierto? Aún la molestia y la gritería y las maldiciones, ¿no es cierto? El no conceder el perdón, hermanos, ahí te va a llevar a tener todas estas cosas. ¿Y sabes qué? Si tu decisión de perdonar o no perdonar a alguien, esto va a determinar, y velo de este tamaño, hermanos, esto va a determinar el curso de tu vida. Aunque parezca, pastor, no exagere. Claro que no exagero, hermanos. El que no otorgues un perdón va a determinar el curso de tu vida por muchos años, por mucho tiempo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Hay cosas que no han quedado saldadas. ¿Qué crees? ¿Que cuando no hay un perdón que no se otorga, qué crees que desaparece? Se va de tu vida. Yo creo que hay personas que aún muerto su esposa dicen, no la perdono. ¿No es cierto? El otorgar o no otorgar un perdón va a decidir el rumbo o el transcurso de toda tu vida. Va a determinar el curso de toda tu vida. Solo hay dos alternativas entonces, hermanos. ¿Cuáles son? Perdonar, ¿no es cierto? Quitarme esa lápida de mis hombros, o ¿cuál sería el otro? Seguir viviendo así. ¿Y qué es seguir viviendo así, Selene? Sigue viviendo así. ¿Conoces a alguien así? Sí. ¿Por qué? Porque no puede perdonar lo que sucedió en su pasado. No puede perdonar y ahora de hecho ahora acusa a más personas cada día de su mala situación. Esto es muy lamentable, hermanos. Esto no es de creyentes. Si somos creyentes debemos aprender a perdonar. ¿Te das cuenta? Alguien que, si tú conoces el verdadero perdón en Cristo, conoces la magnitud de ese verdadero perdón, entonces vas a conocer que el perdón lo puedes otorgar por lo que Cristo ha hecho por ti. Cristo es el centro de esto, hermanos. Él te perdonó, tú debes perdonar. ¿Saben? Como pastor te doy mi experiencia. En algunas consejerías sufro frustración. Debo de ir con un consejero. Porque alguien cuando me dice, soy creyente, pastor, pero no puedo perdonar lo que me hizo, te das cuenta que todo te choca. Si lo entiendes, en un principio entiendes, bueno, le hizo tantas cosas, y se entiende tu dolor. Nada, Jesucristo no pasa por alto, nada de eso, hermanos, entendámoslo. Pero de eso a decir, no perdono, es otra cosa. Porque si dices ser creyente, deberías conocer la magnitud del perdón en cuanto a lo que Dios en Cristo hizo por nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, vas a seguir viviendo de esa manera. Entonces, hay dos alternativas: o perdonas o sigues siendo una persona amargada, una persona con ira. Vas a tener pensamientos de ¿qué, hermanos? De ira. ¿Quién se quiere vengar de su oponente? Ahora todos son muy buenos, ¿no? Nada más me gustaría preguntarles a ustedes mismos, sus amigos, familiares, de verdad saldrían muchas cosas, pero gracias a Dios podemos cambiar esto, hermanos. Podemos tener no pensamientos de venganza que van a llevarnos a un lugar sin salida, que es la ira, la amargura que vemos aquí. Pero ¿quién toma la decisión? ¿Quién de aquí va a salir y va a decir sí lo hago? Solamente tú. Tú eres el que vas a tomar la decisión. El perdón, hermanos, nunca va a cambiar el pasado. ¿No es cierto?
El hecho de que tú perdones no cambia las cosas que han sucedido. Si tú perdonas a un violador, eso no va a cambiar nada. Tú has sido violada. Si alguien te secuestró, el hecho de que perdones a un secuestrador no va a cambiar nada. Eso va a seguir ahí presente. Si alguien te mutiló en pensamiento, en palabra, en tu vida, no va a cambiar nada. Aunque otorgues el perdón, no va a cambiar nada, porque todo va a seguir estando allí, hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero sí va a cambiar algo, hermanos. Cuando tú otorgas el perdón, tu futuro va a ser muy diferente delante del Señor. Porque estas cosas no estarán en tu vida. Tendrás un futuro mucho más espiritual, mucho más sano y sostenido por alguien que sabe que estás obedeciéndole a Él. Porque el perdón, hermanos, es un mandato del Señor para que lo hagamos para con los hombres, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Es un mandato del Señor. Entonces, no guardes rencor, no guardes ira, porque te vas a morir con eso. Ahora, el siguiente versículo, Efesios 32, del versículo 4. Alguien que lo lea, hermanos. Antes sed benignos unos con otros y sed cariñosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es lo que está ligado aquí con el perdón ahora, en este versículo? Perdonándonos unos a otros. El perdón está ligado ¿con qué? Con la misericordia. ¿Han oído estas historias en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estas historias reales? Cuando el Señor otorgaba perdón, era porque otorgaba también, ¿qué, hermanos? Misericordia. ¿No es cierto? Por cierto, no quiero que lo olvides, cuando el Señor te perdonó a ti, mostró ¿qué? Misericordia. Porque tú no merecías ese perdón, ¿no es cierto? Así que cuando alguien nos ofenda, hermanos, tenemos que voltear a ver a Cristo y ver que su misericordia está ligada con el perdón que yo voy a otorgar. Porque Él me enseña que la misericordia va ligada con el perdón. ¿Te das cuenta? Y esto es tan hermoso, hermanos, tan hermoso, porque ¿qué es la misericordia, hermanos? Es tener la compasión por alguien. Es a pesar de, lo vamos a hacer. ¿Te das cuenta? Esta es la misericordia. En Efesios 4:32 están ligadas la misericordia y el perdón. ¿Por qué crees que están ligadas? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Por qué crees que están ligadas la misericordia y el perdón? Porque trae la compasión entre unos y otros, ¿no es cierto? Perdonándonos unos y otros, así como también Dios los perdonó a vosotros en Cristo. Trae compasión entre unos y otros. Entonces debemos perdonar. Santiago 5:16 también nos habla de esto. Santiago 5:16, ¿hay que leer este pasaje? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos, ¿qué dice? Confesar nuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué más? Y aquí está, y orar unos por otros, es lo que dice Santiago. Confesar nuestras ofensas y orar unos por otros. Confesar nuestros pecados. Piénsenlo de esta manera, hermanos. Confiesa tu pecado. ¿A quién le es fácil confesar su pecado? ¿A quién le gusta? No, tienes que pedir perdón. ¿A quién le gusta hacerlo? De hecho es un problema, hermanos. Ese es un problema, ese es un tropiezo para no otorgar un perdón o no pedir perdón. Cuando hacemos esto, confesar nuestros pecados realmente no es fácil, hermanos. ¿Y cuáles pueden ser algunos de los obstáculos que no me permiten pedir perdón? Si le digo, se va a enojar. ¿No es cierto? Perdóname, yo hice esto, realmente lo hice, lo cometí, fue un error grave, expuse mi matrimonio, expuse a mis hijos, ¿no es cierto?
es temer a ser regañados, a ser descubiertos. Otra cosa, ¿cuál sería, hermanos? Ayúdenme. Orgullo. El orgullo es tremendo, hermanos, porque el orgullo es ¿qué? El yo mismo. Esa es una cosa tremenda, hermanos. Nuestro propio orgullo es un obstáculo para no poder otorgar el perdón. ¿Qué otra cosa? Temor a que tus faltas sean divulgadas, ¿no es cierto? Esa es la vergüenza. Si le digo, bueno, te voy a decir, vamos al caso práctico. Ay, qué bueno que no puse mi cronómetro, hermanos. Voy en cero, voy a empezar, Si yo le digo mis faltas a esta persona, todo se van a divulgar. Tenemos temor de hacer eso, hermanos. ¿Qué van a pensar todos los demás? Y eso es tremendo, hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, nosotros, todo se facilita más cuando perdemos ese orgullo y dejamos de tener temor a que sea divulgado. ¿Recuerdan Proverbios qué hace el mejor amigo? No lo divulga. No lo divulga. Y vas a ser ayudado. Porque tus faltas no las vamos a estar divulgando. No van a ser divulgadas con nadie. El único que las conoce será ¿quién? El Señor. Pero queremos quedarnos con ellas, hermanos. No queremos arreglar el asunto. Si estás metido en algunas de estas áreas de ser descubierto, de ser regañado, de tu orgullo, de que tengas temor a que otros digan lo que ahora ya te hicieron de tu conocimiento, olvídate. Debes quitarlo. Y obviamente tienes que ser sabio, no lo vayas a hacer con alguien que va a ir a divulgar inmediatamente todo, ¿no es cierto? Pero confiésalo. Ahora, Romanos capítulo 2, versículo 1, Romanos 2, 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cuál es la característica que hace difícil, hermanos, el perdón, según este texto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Aquí está, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿quiénes estamos ahí a veces? Es impresionante, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuántas cosas negativas podemos ver en las personas, hermanos? ¿Cuánto dices es que debería perdonar, debería venir a pedirme perdón? ¿Cuántas cosas encontrás ahí? Y es lo que está diciendo aquí nuestro texto, hermanos. Pablo dice, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué pasa, hermanos? Te condenas. ¿Quién? Tú mismo, a ti mismo. Y es cierto, ¿no, hermanos? Porque estás juzgue, porque hay una amargura, hay una ira, hay un descontrol, porque no hay un perdón mutuo, podríamos decir así. Estás juzgando, te condenas más que la persona que te ofendió, ¿no es cierto? Porque tú que juzgas, ¿qué dice, hermanos? Eres exactamente, ¿qué dice? Igual, eres exactamente igual. Y Mateo 7, versículo 1 al 5, observen, recuerden esto, alguien que lea, por favor. El Señor Jesucristo dice ¿qué? No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Deja de poner juicios. Deja de poner juicios. Porque el que pone juicios, ¿qué está mostrando?
que eres mejor, y además hay odio, hay rencor, hay mucho orgullo, ¿no es cierto? Hay mucho recelo, no hay perdón, ¿no es cierto? Y no puedes ver que cuando haces todo eso, esa viga que tú tienes no te deja ver ¿qué? ¿No te deja ver qué? Tu propio pecado, pero no te deja ver la paja de ¿quién? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Es cuando tú saques esa viga, hermano, amigo, tú vas a ver que no era tanto lo que estabas juzgando a esa persona, que hay mucho más en ti. Por eso es el tamaño de las vigas, hermanos. Cuando te vas a dar cuenta que hay mucho más en nosotros que en los demás. ¿Por qué, hermanos? Llévalo a este punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Aun cuando la ofensa haya sido muy grande, ¿por qué? Porque Cristo, hermanos, Cristo murió por mí por cosas mucho más grandes, por las que yo podría haber sido juzgado, por las que yo podría haber sido no perdonado. ¿Te das cuenta? Y yo estoy juzgando a los demás, como si yo pudiera ver bien, claro, como si yo fuera una persona especial que no comete ningún solo pecado u ofensa. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que nos habla acerca de la crítica que tenemos para con los demás. En resumen, hermanos, el problema principal de juzgar a otros, ¿cuál sería? Exacto. El problema principal es, estoy juzgando, me creo perfecto, yo no cometo errores. ¿No es cierto? ¿Quién de nosotros está libre de pecado, hermanos? ¿Quién tiene derecho a juzgar a otros, según este pasaje, hermanos? Nadie. Observa el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Quién tiene derecho de juzgar entonces? Nadie. Jesucristo dice, saca tu viga, tú no tienes derecho de juzgar. ¿Te das cuenta? Pierdes el derecho, porque tienes una viga, y entonces verás bien para sacar ¿qué? Lo pequeño que hay en ¿quién? En la otra persona, porque hay más ira, más rencor, más odio en tu corazón. Entonces, hermanos, la Biblia nos manda a perdonarnos unos a otros sin importar lo que nos hayan hecho. Como pastor te digo, vienen y me dicen, he recibido esta clase de ofensa, algunas graves, algunas muy grandes. Te dirían, podríamos llevarlo al catálogo de las imperdonables, pero bíblicamente, hermanos, no hay imperdonables. No hay imperdonables. Por más que quieras, y te lo advierto de una vez, por más que quieras llegar a una consejería, por lo menos en esta iglesia, y vengas y digas, pastor, tiene que recibir un castigo a esta persona porque me ofendió, nunca vamos a acceder a tu petición. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó. Cristo me perdonó. Tú también debes perdonar. La Biblia nos manda a perdonar a otros sin importar lo que nos hayan hecho. Vamos a perdonar aún a nuestros enemigos. Eso no quiere decir que la persona queda exenta de su responsabilidad. Estate tranquila o tranquilo de este asunto. No pienses que el perdón le exenta de todo lo que está pasando. Hay un juez y es el Señor, hermanos. No los va a exentar de su responsabilidad de arrepentirse y de pedir perdón. Hay que entender la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál responsabilidad tengo? El ofensor es responsable de arrepentirse y de pedir ¿qué? Perdón. El ofendido es responsable de perdonar, aun cuando considere que la otra persona no merece ser perdonada. Ese es el papel, hermanos. Una vez que perdona, ha cumplido su responsabilidad y es libre del peso de la amargura que acabamos de ver, hermanos, que antes controlaba tu vida. Cuando tú perdonas, por el perdón se te ha otorgado, la amargura ya no va a controlar más tu vida. Vas a ser una persona libre, vas a ser un creyente libre. Entonces, aquí quiero concluir un poquito, hermano, porque traigo más textos, pero
¿Cuáles son las acciones que caracterizan a los que nos decimos pueblo de Dios? ¿Cuáles son las acciones que debemos tener a los que nos decimos ser parte del pueblo de Dios? Bueno, aquí está. Vayan a Proverbios 24:17 y lo tengo en el frente. ¿Cuál característica? Alguien que vea una característica de los que somos hijos de Dios cuando tomamos acciones positivas. Versículo 20, capítulo 24, versículo 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Qué caracteriza al verdadero creyente aquí? No decía, ¿no es cierto, hermanos? Qué bueno para que sepa y sienta lo que yo sentí cuando me lo hizo. Es eso, ¿no? Y no te puedes regocijar. Y cuando tropezare, esto es cuando cayere al suelo, a lo más vil, a lo humillante, esto es lo que significa. ¿No qué, hermanos? ¿Qué es lo que no debemos hacer? No debe alegrarse mi corazón por eso. O sea, usé unos emoticones, ¿verdad? Ustedes están más familiarizados con esto. No se alegre tu corazón. Qué triste un cristiano, hermanos, que se alegre de la tragedia de otros que probablemente nos ofendieron, pero que se alegre de eso. Te puedo decir que yo creo que no hay nadie aquí que nos quisiéramos alegrar de lo que le pasó a otra persona si somos verdaderos creyentes. Al contrario, ¿no es cierto? La Biblia nos manda ¿a qué? A estar junto con ellos, ¿qué? Contristados. Somos un cuerpo. Si uno se duele, entonces el otro también se duele. ¿No es cierto? Proverbios 24, también en el versículo 29, otra característica del verdadero creyente que perdona, hermanos, ¿cuál sería? ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien diferente? No digas cómo me hizo, así le haré. Como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Ok. ¿Qué caracteriza al buen creyente, hermana? No venganza, ¿no es cierto? No venganza. Eso es lo que le caracteriza, porque dice, no digas como me hizo, así. ¿Quiénes a veces dicen eso, hermanos? Me lo hizo, entonces yo tampoco lo voy a subir al carro. Son detalles a veces pequeñitos, hermanos. No es de las cosas, hay cosas vengativas muy fuertes, pero hay otros no me dio, no le voy a dar. Y pasa enfrente de todos modelando para que sepa que a ti no te quise dar. Eso no es de creyentes, ¿no es cierto? Uno más, Éxodo, apenas llevamos 12 minutos. Éxodo 23, versículos 4 y 5, ¿qué dice? Si encontrares al buey de tu amigo o asno extraviado, vuelve ¿qué? A llevárselo. Si vieres el asno del que te aborreció caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes que le ayudarás a ¿qué? A levantarlo. ¿Qué caracteriza a un verdadero creyente aquí, hermanos? ¿Ayuda a quiénes? ¿A su quién? ¿No es cierto? Esto muestra más cosas hermosas, hermanos, en un verdadero creyente. ¿No es cierto, hermanos, que estábamos constituidos enemigos de Dios? ¿No es verdad esto? Y en Cristo obtuvimos reconciliación por el gran amor que Cristo tiene y tuvo en ese tiempo por nosotros y tiene ahora. ¿No es verdad que nosotros ahora en Él tenemos esta ayuda y Él por su ayuda nos ha llevado a tener presencia con la familia de Dios, a tener presencia en el cielo, a ser herederos de muchas cosas espirituales? ¿No es verdad esto, hermanos? Te pregunto, ¿por qué no puedes perdonar? ¿Por qué te quieres seguir lastimando por años así? ¿Por qué quieres vivir así? Espero que entiendas que esto no es solapar lo que hizo la persona o las circunstancias. Es otorgar un perdón tal cual Cristo nos ha dado. Trata de poner un ejemplo ahora tú de estos tiempos.
como lo vimos aquí, o lo estamos viendo aquí en Éxodo 23, 4 al 5, que podrías poner en práctica hoy. Un ejemplo. Aquí dice que lo ayudaría a levantarlo. ¿A quién? A su enemigo. ¿Qué harías tú? Bueno, voy a empezar otra vez porque creo que no entiendo. Para que puedan perdonar, hermanos. ¿Qué harías tú? Si encontrares al buey de tu amigo o a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Tú qué harías hoy? Sí. ¿Un ejemplo? Aquí dice que se le extravió, él la encuentra. Si tú tienes un enemigo, ves que perdió sus llaves, son de Luis. Por poner un ejemplo. Y yo digo, no, Luis no es mi amigo, me hizo esto, no lo voy. Pero un verdadero creyente, ¿qué debe hacer? Te encontré esto, sé que son tuyas. ¿Qué otro ejemplo tú puedes poner? Tal vez hay muchos ejemplos verdaderos, actuales. Darle dinero. Puedes decir, no es de novio. Y sabes que a lo mejor aparece alguien que Sí, pero en cuanto al perdón, hermanos, en cuanto al perdón. Puede ser Sí. no algo material, sino acciones. Exacto. El hecho de, si tú me gritas, yo no te devuelvo el grito, sino que en lugar de gritarte me mantengo calmado y... Entraste, gritaste, hablaste y tú no le vas a devolver mal. ¿Se dan cuenta? Este tipo de cosas, aunque venga tu enemigo, ¿qué tienes que hacer? Ayudar, devolver, dar, expresar, pero todo de una manera santa, ¿no es cierto? Bueno, aquí está, hermanos. Debemos extender nuestro perdón a otras personas, sí o no. ¿Me hayan hecho lo que me hayan hecho? Sí. Sí, déjenme pasarles aquí concluyo, hermanos, déjenme pasarles este video. Tenía un poquito más, pero lo dejo aquí. Déjenme pasar este video. Pero quiero que quede claro, hermanos, que perdonar no significa olvidar la ofensa. Entiendan esta parte. Perdonar no significa olvidarnos de lo que nos hicieron. Después de perdonar se requiere mucho tiempo, ¿no es cierto? Mucho tiempo para que los recuerdos desaparezcan. Porque aunque perdonaste hace 1 año, 2 años, 10 años, ¿no es verdad que llegan los recuerdos de repente? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pudo pasar? No es que lo olvidas, pero va a llevar tiempo para que esto vaya pasando. Significa dejar de recriminar a las demás personas. Cuando ya perdonaste, ya no estés recriminando más a las personas. No puedes hacer eso. El que perdona no exige venganza, como vimos aquí, por todo lo que ha sufrido. Entiende que la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios. Tú no puedes tomar la venganza, tú no puedes tomar el hacha. Perdonar es principalmente una decisión de soltarte de la ira, de soltarte de la amargura. Aunque no quiera perdonar, entiende que es la única manera que te vas a librar de la amargura. Aunque no lo quieras hacer, es la única manera. Si la ofensa vuelve a tu memoria, si la ofensa vuelve a regresar y está ahí, después de que ya le has otorgado el perdón, tienes que pensar y decir, ya lo perdoné, o ya la perdoné. No quiero y me rehúso a seguir meditando en esa ofensa. Señor, ayúdame a no pensar más, porque yo ya perdoné. Y tú, cuando me perdonaste, nunca más volviste a meditar mi ofensa. Me perdonaste y has dejado, Señor, esto atrás en mi vida. ¿Se dan cuenta? Es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar y vamos a pedir la ayuda del Señor para que esto aplique a nuestros corazones, hermanos, y podamos ver en la cruz
el perdón, el verdadero perdón. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos y, Señor, poder ver en tu palabra que es posible perdonar, porque tú nos has perdonado. Y en nada, Señor, podemos dar testimonio cuando nuestras vidas, Señor, no están siendo sujetas y obedientes a tu palabra y decimos no podemos perdonar. Pero tú nos has enseñado, Señor, en tu Hijo Jesucristo, que podemos llegar a alcanzar, Señor, el perdón tuyo y otorgar el perdón a otros, aun cuando la ofensa haya sido grande. Señor, en Cristo, te pedimos que nos ayudes en esta área de nuestra vida que muchas veces nos está irritando, nos está molestando. Señor, debemos vernos como un cuerpo, como una unidad, como esposos, familias, hijos y como una iglesia que debe practicar el perdón día a día. En Cristo te lo pido, Señor. Amén.